Diferencias entre el bautismo por inmersión, ablución y aspersión. La postura de las diferentes iglesias. Hoy existen tres formas de administrar el bautismo, dependiendo del tipo de iglesia. Solo una la encontramos en la Biblia, y es el bautismo por inmersión. Era la forma primitiva generalizada. Sobre la etimología de la palabra bautismo, le invito a ver el video que les muestro en pantalla. Encontramos bautismos por inmersión para propósitos diferentes al del cristiano en los esenios, como se ha podido demostrar por las piscinas rituales en Qumran. Entre los fariseos del siglo I hubo la costumbre de sumergir en agua a los prosélitos tras la circuncisión. En la Biblia también se hace mención al bautismo de Juan. Otro tipo de bautismo efectuado después de la muerte de los apóstoles es el bautismo por ablución o derramamiento, y consiste en derramar agua sobre la cabeza. La expresión más clara está en Agustín. ¿Qué es el bautismo?, preguntó. Es una ablución de agua con la palabra. Quita el agua y ya no hay bautismo. Aunque la referencia más temprana la encontramos en la Didache, en este texto se habla de una celebración con inmersión en agua, pero también de un rito por el que se derrama 3 veces agua sobre la cabeza del neófito. También Orígenes defendió el bautismo de infantes. No obstante, no hubo entre los padres de la Iglesia unanimidad en el tema. Contra esta práctica posterior al primer siglo escribió Ireneo, también Tertuliano, quien dijo: dejen que los niños se hagan cristianos cuando puedan llegar a conocer a Cristo. La obra católica Compendio de Historia Eclesiástica de Fund advierte: los hijos de los padres cristianos no recibían el sacramento de la regeneración hasta la edad madura y algunas veces hasta la hora de la muerte. Pero ya en el siglo V se hizo de uso general el bautismo de niños. En un tiempo fue popular el bautismo de los clínicos, es decir, el retraso del bautismo hasta la hora de la muerte o a una edad avanzada. El caso más célebre es el de Constantino, quien se bautizó 3 meses antes de morir. Pero si quiere una prueba de que no era una cuestión que se exigiera en la iglesia, Juan Crisóstomo es bautizado a los 23 años. Albaca de Cesarea se bautizó a la edad adulta. Ambrosio nació en el 340 y se bautiza en el 374. Jerónimo, el creador de la Vulgata, nace en el 340 y se bautiza en el 366. Y como ellos, muchos otros. Lo curioso, todos tenían padres cristianos. Esto resultaría extraño si el bautismo de infantes hubiese sido la norma en la iglesia primitiva. Por otro lado, la práctica de bautizar recién nacidos no se halla en todo el Nuevo Testamento, ni siquiera en la Didache del siglo II. Los únicos textos donde se quiere sacar más de lo que se dice son los casos de Lidia, el del carcelero de Filipos y de Estéfanes, donde se afirma que con ellos se bautizó toda su casa, y algunos teólogos alegan que incluía a los niños, pero otros advierten que solo los considerados capacitados. Por ejemplo, cuando un judío dice toda mi casa está circuncidada, no incluye, por lógica, a las féminas. Todos los bautismos registrados en la Biblia son por inmersión. También tenemos el bautismo por aspersión, y consiste en salpicar con agua. Es utilizado solamente por aquellas iglesias que practican el bautismo por ablución, y se efectúa cuando por alguna razón no es posible administrar un derramamiento de agua. Según Cipriano, algunos enfermos eran bautizados seguramente por aspersión
o infusión, o sea, echar agua sobre el que se bautiza, generalmente en la cabeza. De esta manera la cristiandad fue abandonando el bautismo por inmersión. La causa, la costumbre de bautizar a los niños lo más pronto posible. El bautismo por aspersión se efectuaba poco, debido a las dudas que generaba, ya que se consideraba muy efectivo la ablución. ¿Qué iglesias efectúan el bautismo por ablución? Iglesia Católica Romana. Según el Código de Derecho Canónico de 1983, el bautismo se ha de administrar por inmersión o por infusión, de acuerdo con las normas establecidas por cada conferencia episcopal. La Iglesia Ortodoxa y las iglesias protestantes reformadas también bautizan a los infantes por ablución. Por otro lado, el bautismo únicamente por inmersión es administrado en la mayoría de iglesias protestantes, entre estas los bautistas, evangélicos, pero también los adventistas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como mormones, y la Congregación Cristiana Testigos de Jehová. Espero que este video les sea de utilidad. Agradezco sus comentarios. Esto es Biblia versus Religión.